¿Cuál es su impresión general sobre lo que está ocurriendo en relación con la seguridad en Latinoamérica y particularmente en el Perú y Ecuador? Lucho Villanueva, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Bien, la violencia de inseguridad ciudadana no es solamente en el Perú, ¿no? Como ya sabemos, es lamentable que el crimen organizado siga avanzando y países, algunos más, otros menos, pero no se aplican políticas, vamos a decir, de Estado para combatirlo de una manera acertada. ¿Por qué? Ya estoy pensando, Lucho, que parece ser que es complicado, porque en el Perú ya sabemos, ¿no? Ministros tras ministros del interior que no saben aplicar estrategias, etcétera, etcétera, pero ocurre también en Ecuador. Claro, igual, porque el crimen organizado, primero que penetra los partidos políticos, ingresa a las campañas electorales, ¿no? Y seguramente hay algunos políticos que ingresan o son electos de congresistas o algún cargo político electo que son financiados y entonces va penetrando y se convierten en narcopolítica, ¿no? Y cuando hay una resistencia o alguien amenaza su status quo, sucede lo que le ha sucedido al candidato Villavicencio, ¿no? Quien estaba en toda la campaña anunciando las medidas que iba a tomar frente a la criminalidad organizada, ¿no? Y también denunciando que estaba siendo amenazado de muerte. Sí, es lamentable que ante los anuncios no se hayan tomado las medidas adecuadas y más el día que sucede el atentado, prácticamente lo regalan porque estaba desguarnecido, sí, un carro que no era blindado y la seguridad justo ese día habían cambiado, ¿no? Con gente que no era experta para cuidar ese tipo de personalidades, ¿no? Ahora, yo no sé si decir valiente o irresponsable, y lo he visto en algunos políticos también aquí en el Perú. No tengo chaleco, yo soy valiente, mi defensa o mis guardaespaldas son ustedes, los del pueblo, etcétera, etcétera, pero estamos en niveles peligrosos en estos tiempos. Es que en tanto no suceda el hecho, a veces uno no mide, ¿no? Y denuncia, o muchas veces cree que ellos no se van a atrever a tanto, pero es crimen organizado y ellos están decididos no solamente a asesinar a la persona que se ponga al frente, sino inclusive están decididos a romper hasta con la democracia de un país. Claro. Ahora, hay un tema que me hizo recordar los problemas de inseguridad en el sector, en el ámbito de la construcción. Villavicencio llega a decir días o semanas antes de su muerte, que en el tema de la violencia hay también implicancia con la propia policía. Y el presidente Lasso, tras esta ocurrencia terrible en Ecuador, ha convocado al FBI. Entiendo que porque siente que con la seguridad de su país ya no puede más, o sea, hay un desmanejo en el tema de la seguridad y llama a un país foráneo para que lo ayude. Claro, lamentablemente las instituciones son penetradas y hay algunos policías corruptos, ¿no?, que caen en las redes, igual como hay fiscales y jueces, y eso no es una exclusividad del Perú, ¿no? Lamentablemente en nuestros países aquí vecinos también sucede lo mismo, la corrupción y la impunidad es lo que fomenta toda esta ola de criminalidad, ¿no? Claro, porque ustedes, cuando yo los escucho a ustedes del sector construcción, a los dirigentes de la federación, ya hablan y dicen la violencia, que después hay malos fiscales, hay malos jueces, hay malos policías, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos hablando de mafia. Y esas son las mafias que estamos viendo ya en lo grande en el Perú y también en otras naciones de Latinoamérica. Sí, miren, las mafias que actúan aquí en el Perú son las mismas que están en diferentes áreas. Las de construcción son las mismas que están en el tráfico de terreno, muchas de ellos son los que controlan algunos sectores del narcotráfico, sobre todo en el Callao. Otros son los que están extorsionando a los comerciantes, a los transportistas, pero son las mismas bandas. Y cuando nosotros decimos que es lamentable que algunos policías están involucrados, porque ya se han desbaratado muchas bandas, lo ha hecho la policía. Y en esas bandas siempre ha habido uno o dos policías y hasta algunos fiscales, malos fiscales. Entonces esa es la corrupción y eso es lo que lamentablemente imposibilita avanzar terminar con esta lacra, ¿no? Ahora, ¿cómo la enfrentamos? Porque o nos ponemos en la lógica de Lasso que llama al FBI. ¿Cómo lo hacemos? Mira, lo que pasa es que aquí sí estamos en una situación de indefensión total. Porque claro, encima tenemos una crisis política. No tenemos partidos políticos
para que expongan o planteen un plan nacional para el Perú sacarle sus problemas. Entre esas debería haber una estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Pero tenemos políticos y candidatos que están en otra cosa menos en los problemas del país. Porque la única forma de resolverlo es teniendo un plan de gobierno que, pensando en un futuro Perú, ¿no? Y un Bukele. Lo escuchaba ayer en las redes. ¿Ah? También tiene sus problemas. Sí, yo lo sé, sobre todo en el aspecto democrático. Claro, para enfrentar esto tiene que ser un mano dura y tiene que ir contra muchas convencionalidades, convenios, derechos, y también esto tiene sus límites, ¿no? Pero en Ecuador lo mencionan mucho, o sea, el nombre de Bukele en el tema de la seguridad, ¿no? Y en algunas otras naciones de Latinoamérica también igual. Hablan de una solución en la línea del presidente salvadoreño. Sí, sí, y aquí en el Perú no estamos lejos. Yo estoy seguro que si surge un candidato que ofrece poner mano dura y acabar no solamente con el crimen organizado, sino con la corrupción, tenga por seguro que lo van a elegir. Lo van a elegir, sí. Sí. Y por ahí he escuchado a algunos candidatos con esas ideas, ¿ah? Me parece ya en partidos nuevos, quiero decir. Si es que ofrecen y lo cumplen a buena hora. El problema es que muchos ofrecen planes y cuando llegan a ser electos cambian totalmente. Hay una estafa política. Claro, claro. Pero igual, o sea, si alguien plantea aplicar las ideas de Bukele, también hay que considerar cómo quedaría el sistema democrático. Sí, sí, por eso le digo, tiene que ser alguien que ponga mano dura, pero también con límites, con control, ¿no? Claro, estamos entre la espada y la pared, ¿no? Porque, claro, la gente mira a Bukele, pero por otro lado, ¿cómo está nuestro sistema democrático? O sea, nuestros derechos a las libertades, etcétera, etcétera. Entiendo que en El Salvador han aplicado una suerte de excepción, estado de excepción, donde se puede detener a cualquiera, y eso se puede utilizar políticamente contra los rivales. Claro, ¿no? Y hay denuncias ahí en El Salvador, que se están cometiendo excesos, también se está aprovechando esa situación para acabar con los rivales políticos o con quien el que ejerce el poder lo considera su contrario, ¿no? Muy bien, para terminar este capítulo de la violencia en el sector construcción, por ejemplo, ¿qué es lo que se plantearía? Sector construcción, no estoy hablando en el país en general de la inseguridad. Mire, nosotros seguimos planteando casi lo mismo de hace muchísimos años. Hace 3 días acaban de asesinar a otro activista que fue dirigente en un sindicato base de nosotros en Ventanilla. Lo acaban de asesinar. ¿Nosotros qué estamos planteando? ¿Puede contarnos los pormenores? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué circunstancia? El día domingo lo han asesinado. Lo que pasa es que se va a hacer una obra importante en Pachacute, que se llama el parque temático. ¿A cargo de quién? ¿De la municipalidad? ¿Del gobierno? Es una obra privada que lo ha licitado el Estado. ¿Ya? Entonces y ahí es donde cuando hay una obra grande surgen pues estos apetitos por obtener dinero mal habido. Sé que él ha estado tratando de organizar a los trabajadores y lo han asesinado. El domingo. Entonces, sí. Lo que nosotros estamos planteando es que muchas de estas pseudo organizaciones sindicales, entre comillas, sirven de fachada para estas organizaciones criminales, y hay muchísimas organizaciones de ese tipo que están registradas en el Ministerio de Trabajo. El primer paso que hemos pedido es que les quiten. Si están registrados. Claro. Nosotros llamamos pseudos porque quienes lo dirigen no son dirigentes ni son trabajadores de construcción, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es una depuración de esos registros. Dijeron que la iban a hacer. Pero es un ofrecimiento que viene desde el año 2011, ya estamos en 2023 y no se procede con la celeridad. Seguramente han depurado algunos, pero son muy pocos, la mayoría siguen actuando. Lo otro es que... Antes de que siga, ¿hay detenidos por el asesinato? Todavía no, todavía no. Lamentablemente este tipo de muertes por encargo quedan en la impunidad. O en el mejor de los casos, muchas veces llegan al autor material, pero sin embargo no va más allá, claro. Los autores intelectuales nunca caen. Y lo otro que tenemos que hacer es una mejor fiscalía, ¿no? Porque casi todos los delincuentes de crimen organizado salen en libertad porque las acusaciones, las carpetas fiscales no son las más adecuadas. Hay que preparar mejor a los fiscales y también, por supuesto, mejorar la policía. Para enfrentar a la criminalidad organizada se necesita mucha inteligencia y ahí es donde tenemos muchos déficits.
inteligencia, investigadores y por supuesto mejorar a la policía, ¿no? Claro, La policía el tema de está la diezmada. gasolina, la logística y Todo lo le demás. falta, entonces ahí también es un problema. Y lo otro, la lucha interna contra la corrupción dentro de la La institución. corrupción también es muy fuerte y eso se tiene que ir acabando. ¿Cuál es la situación de la negociación colectiva en el sector de construcción civil? Mire, estamos en la etapa de trato directo, estamos negociando en la mesa con la comisión de Capeco, pero sin embargo tenemos problemas. ¿Qué tipo de problemas? El primer problema es la situación del sector de la construcción. Tenemos 6 meses en caída y ese es un problema y no es una caída cualquiera, la caída está por encima del 7%. Encima de ello, tenemos un gobierno en los 3 niveles que no es eficiente, porque no están ejecutándose las obras que están presupuestadas y están aprobadas. Entonces ahí hay un desempleo tremendo en el sector de la construcción. En los 3 niveles está hablando de gobierno central, gobierno regional y municipal. Los municipales, ¿no? Donde no llegan ni al 30% de su ejecución presupuestal. Entonces ahí tenemos problemas. Y lo otro que tenemos es la inflación que está alta. La inflación por día el 8%, entonces los trabajadores demandamos un aumento significativo y los empleadores ante la crisis también se resisten. Pero decían que ya se estaba reduciendo la inflación. Sí, pero eso todavía lleva su tiempo, ¿no? Pero nos amenaza el fenómeno del Niño, encima de eso se anuncia una crisis alimentaria. Entonces el problema es difícil y estamos en esa situación. Nosotros estamos exhortando al sector empresarial, a los que están negociando en representación de Capeco, que tienen que ser flexibles y también no solamente la negociación se lleva por vamos a decir, métodos técnicos, las cifras económicas, sino también hay que ver el lado social, ¿no? De acuerdo, pero específicamente, ¿dónde está el desentendimiento? ¿Qué cosas reclaman ustedes que ellos no quieren ceder? El aumento salarial, que es lo principal. No estamos encontrando puntos de coincidencia, ¿no? Y creo que ahí todavía vamos a tener que discutir un poco más y ojalá que lleguemos a un entendimiento. Muy bien, Lucho, me están pidiendo una brevísima pausa y regresamos con Pulso Laboral. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en nuestro espacio Pulso Laboral conversando con Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Nos quedamos antes de la pausa hablando sobre estos desentendimientos entre Capeco y la Federación respecto de la negociación colectiva, pero que con las reuniones que van a seguir sosteniendo, seguramente van a encontrar algunos acuerdos. Lucho, usted mencionaba el tema de las remuneraciones. Sí, es lo esencial, el aumento de salarios y cuando hay una negociación colectiva. Con Capeco tenemos un entendimiento en otros temas, justo que lo hemos discutido en estos días, por ejemplo, de manera conjunta, enfrentar el tema de la reactivación del sector de la construcción, el tema de la inseguridad en obras, como lo que estamos anunciando, asimismo el cambio, la modificación de la ley de contratación de obra pública, son coincidencias, como yo les digo a ellos, pero también tenemos que ponernos
coincidentes o llegar a un acuerdo en el tema salarial, ¿no? Porque todas estas demandas conjuntas que estamos haciendo, al final son para mejorar el sector, y una mejora en el sector va a significar mejoría para todos, ¿no? Trabajadores, empresarios. ¿Y cuál es el entrampamiento en el ámbito salarial? La cantidad. ¿De qué porcentajes estamos hablando? Estamos hablando pues hablando de una inflación del 7,99% que corresponde al periodo que estamos negociando. ¿Ya? Y se está ofreciendo pues aumentos que bordean el 1,5%, ¿no? Ni siquiera la mitad. Ni siquiera la mitad, como debe ser en toda negociación. Pero bueno, estamos en la mesa y nosotros estamos expresando nuestra disponibilidad, nuestra disposición para llegar a un entendimiento, a un acuerdo, y esperemos que así sea. Muy bien. Estaba viendo un Twitter de Christopher Acosta. Usted sabe que él es colega periodista de Latina Noticias, es un investigador en el ámbito del periodismo, y él publica un documento y dice: gravísimo, la encerrona acaba de revelar, esta información la ha publicado hace 5 minutos, documentos del ejército que demuestran que militares enfrentaron las protestas de Ayacucho con absoluta improvisación. Los soldados ni siquiera tenían equipos de comunicación. Resultado, 10 muertos. Y entonces Christopher Acosta se pregunta, ¿quién era ministro de Defensa en ese momento? Alberto Otárola, nuestro actual presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo ve el tema, ya entrando al asunto de la coyuntura política peruana, cómo ve el tema de la salida a la crisis, Lucho? Miren, nosotros seguimos planteando lo mismo que lo venimos haciendo desde diciembre. El presidente Otárola tiene que renunciar. ¿Cómo el presidente? El premier. No, el premier Otárola tiene que renunciar. Creo que fue la oportunidad el 28 de julio en su mensaje anunciar eso a la presidenta de la República. Además que nosotros estamos demandando la propia renuncia de la presidenta de la República. No puede seguir ella gobernando el país en estas situaciones, porque se habla de cerca de 70 muertos, 70 asesinados, y lo que ellos están buscando es impunidad. Pero además de eso, este es un gobierno incapaz, un gobierno que no puede resolver los problemas nacionales, ya lo ha demostrado con el dengue, ¿no? Y estoy seguro que no se están tomando las medidas adecuadas para mitigar los efectos del fenómeno del Niño, eso está claro. Ahora, habría que preguntarse por qué la persistencia de nuestra presidenta Boluarte de mantenerlo en el premierato al señor Otárola, ¿no? Porque, caray, si tanto lo quiero o lo necesito, pues lo pongo como asesor de Palacio, pero ya cambio el premierato, pongo una persona ya que le dé, algún respiro al gabinete. Yo creo que esa decisión la tienen que tomar los que manejan verdaderamente el poder. Creo que todavía le sigue siendo útil a los que están detrás de la señora Dina Boluarte. Y por eso es que ella aún lo mantiene, y aún ella se mantiene, porque... Primero usted le dice al premier presidente, y ahora nos dice que no es Boluarte la que jefatura el Estado. ¿Por qué? Porque en verdad lo que está gobernando es el Congreso, y detrás de esa mayoría congresal hay un poder fáctico, ¿no? Y además debo haberme confundido, porque en verdad se le ve a Otárola más protagonista, se le ve más como dirigir el país más que la propia presidenta, ¿no? Claro, además que han estado involucrados incluso desde antes que ella sea presidente. Él era el abogado de la ministra entonces del MIDI, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces creo que no va a haber adelanto de elecciones. Fíjese, Lucho, yo lo he escuchado a usted en el tema como federación, como dirigente máximo de la federación, como otros sectores también lo dicen, que es necesario el adelanto de elecciones. Asunto que en algún momento se trabajó en el Congreso, ahora como que ya ese asunto ha bajado y más bien se mira el 2026 como quiere el gobierno y como quiere el Congreso. La pregunta, y a eso iba, es... si vamos a tener un adelanto de elecciones, ¿no vamos a tener, Lucho, más de lo mismo? Mire, lo del adelanto de elecciones... ¿Qué garantía tenemos de que con eso cambian las cosas? Con esas mismas reglas vamos a tener más de lo mismo. Pero yo quiero señalar esto, lo de adelanto de elecciones, ya nosotros como dirigentes sindicales lo dijimos en diciembre, ante los vaivenes de la presidenta con el Congreso para tomar un acuerdo de adelanto que no se atrevían
ante el cambio de fechas. Y bueno, el adelanto ya lo anunció la propia Presidenta en su mensaje del 28 de julio. Ha hecho un mensaje hasta el año 26 en algunos casos. Y además, uno de los partidos que le da sostén y que tiene una considerable bancada, ya lo dijo su líder César Acuña, que hay un acuerdo en el Congreso entre los congresistas para quedarse entre 2026. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer nosotros los demócratas, seguir insistiendo con los mecanismos democráticos que establece la Constitución y la ley. Hay que seguir insistiendo con iniciativas para adelanto de elecciones, pero además hay que tener claro, ahí hay una irresponsabilidad. Nosotros estamos conscientes de que ante el temor de las balas y la represión, las movilizaciones organizadas, sociales, no lo van a poder sacar a este gobierno. Pero sin embargo se está generando unas condiciones para que haya un caos y ojalá que no lleguemos. Van a haber seguramente movilizaciones como las que hubo en diciembre y en enero. ¿Queremos eso? Y de una mayor envergadura. Y algo que ya se ha vuelto rutinario, a donde va nuestra presidenta en cualquier región del país, le dicen su vida. Así y tiene es, que ella estar no tiene bien respaldo. resguardada. Claro, y hacen unas pantomimas, tienen algunos allegados que lo movilizan, por supuesto, pagándoles. Y Las eso, portátiles. Las portátiles. Es un problema, así no se puede gobernar el país. Pero, insisto, adelanto de elecciones vamos a tener más de lo mismo. Alguien ha hablado incluso de hacer una nueva constitución o hacer unas reformas reales. Pero claro, no este Congreso que lo haga, sino que se nombre a un grupo de notables de acuerdo con lo que consideren los grupos políticos en una mesa de negociación. Mire, este Congreso está descalificado para hacer reformas, o por lo menos ese grupo. Yo no creo en ese grupo de notables. ¿Quiénes van a ser los que denominados constitucionalistas van a hacer una constitución? No, lo que necesitamos es un nuevo pacto social, donde estén representados seguramente los partidos políticos, sí, pero también muchas organizaciones sociales, la sociedad civil, ¿no? Los pueblos originarios, todos debemos estar ahí para que... Estamos hablando ya no de decenas, sino de miles de personas. ¿Usted cree que miles de personas se puedan...? No, pero hay organizaciones reconocidas que sí pueden participar de este proceso, ¿no? Porque no podemos seguir haciendo constituciones a la medida de los grupos que gobiernan, que tienen el poder. Yo creo que tiene que ser una constitución que refleje pues un pacto social verdadero, ¿no? La del 79 fue una constitución respetable. Claro, y se hizo en el marco de una asamblea constituyente, ¿no es cierto? ¿Cuántos eran? Creo que eran 300 y pico de personas. Claro, pero había partidos políticos y había políticos. No, eran otros claro, tiempos. ahora lamentablemente los partidos políticos no existen, y los políticos menos. Por eso creemos nosotros... Aunque cuando usted dice no existen, pues yo le menciono APP, el APRA, que ya está de nuevo en el partidor, en verdad Fuerza Popular, Avanza tienen sus País, propietarios, Perú, y ellos son los que hacen y manejan, ¿no? En verdad lo que creo yo que este Congreso, si es que ya no salen y se aferran al poder, tiene que hacer 3 o 4 reformas, ¿no? Que garanticen por lo menos un avance respecto a las elecciones si es que llegamos al 2026. Claro, usted cuando dice ya no hay partidos políticos, se refiere, como le he escuchado también a mucha gente, al hecho de que ya no tienen ideología, sino intereses económicos. Ni siquiera un programa para el país. Recogen cualquier cosa al momento de estar en candidaturas, y cuando llegan a ser electos ya vemos que nos engañan, ¿no? La no estafa aplican política, nada, una estafa política. Claro. Y no importa que sea ideología de derecha o de izquierda o de centro, pero que lógicamente conversando estos ideólogos o gente basada en sus ideologías propias puedan lograr un punto de acuerdo respecto del país. Pero aquí lo que se debate es los intereses económicos, como decía García, ¿cómo es la mía? ¿Cómo acabamos con eso? Es lamentable. Tenemos que hacer un cambio total, empezando por la Constitución y dentro de ella una reforma política, ¿no? Porque actualmente está diseñado solamente para que se mantengan los propios partidos o lleguen aquellos aventureros a hacer política, y ya no política como de antaño, ¿no?
Muy bien, alguien hablaba de que si no hacemos nada y seguimos de brazos cruzados frente a esto que usted está comentando, vamos a terminar en una anarquía terrible, en una guerra civil. Claro, yo también pienso eso. ¿Usted lo si dijo no, alguna vez? Sí, que si no damos una solución, no damos a una salida, se está generando un caldo de cultivo que podríamos estar lamentando más adelante. Y aquí no se trata de terroristas ni senderos. No, es la población, no hay empleo. Ante la crisis económica hay hambre, ¿no? Y no hay agua, no hay desagüe, no tienen ninguna posibilidad de satisfacer las necesidades básicas. Lo que va a pasar es eso. Muy bien, bueno, voy a ver si con Jaime Antesana y Celina Palomino, que son nuestros siguientes invitados, nos levantamos un poco la moral, porque estamos terminando la entrevista pues apesadumbrados respecto de lo que nos espera en el futuro. Bueno, el panorama no es, vamos a decir, prometedor, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es seguir organizándonos los trabajadores y demandando los cambios para tener un mejor país, ¿no? Muy bien, Lucho, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Ha sido Lucho Villanueva, nada menos que secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Pausa, regresamos.